no es solamente lo que los pastores o las iglesias piensan que es importante, sino poder escuchar lo que ustedes necesitan aprender. Es decir, y eso yo lo aprendí desde muy pequeño, es rascar donde pica. Porque muchas veces las iglesias están hablando de lo que les interesa a los pastores, de lo que les interesa que ustedes entiendan de la visión de la iglesia, que entiendan de cómo ser cristianos, pero muy pocas veces escuchamos las necesidades generales de la comunidad. ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuáles son las preguntas y vacíos más importantes? De tal manera que a veces pasa un año entero sin rascar donde pica. Rascamos y rascamos muy bien, pero no rascamos donde pica. Y qué cosa más fea es rascarse donde no pica, ¿verdad? O más bien al revés, no poderse rascar donde pica. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado que a veces me pica y no sé, no encuentro un lugar exacto. No les ha pasado y uno se rasca y dice, pero qué raro, le estoy dando donde creo que es, pero no es ahí. Bueno, a veces creo que la espiritualidad puede estar pasando por momentos como esos. Así que queremos que esto se convierta en un diálogo y no en un monólogo. Que ustedes puedan conversar conmigo y que yo pueda conversar sin las pretensiones de saberlo todo, sin las ínfulas de ser un genio, sino quizás alguien que ha caminado unos metros más que ustedes en la misma alfombra que va para el cielo. Vamos juntos. Y quizás he caminado un poco más porque me dediqué a esto, no por otra cosa. Porque quise estudiar para esto, pero no porque sea ni mejor ni más inteligente. Así que durante las próximas semanas estaremos conversando sobre temas que ustedes me han enviado, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, a viva voz. Me han preguntado muchas cosas. Y he recibido preguntas profundísimas que me tienen todavía, que hoy no voy a hablar de esas específicamente porque estoy estudiando, eh, y otras que son bastante comunes, pero que son importantes de tocar. Y hoy vamos a arrancar con algunas de esas preguntas. Pero primero voy a arrancar con la primerísima pregunta que me han hecho y que me parece que sienta las bases de cómo podemos nosotros responder a todas las preguntas. De hecho, yo creo que respondiendo esta primera pregunta tenemos ciertos, vamos a ver, como fertilizante para poder dar respuestas concretas y robustas a casi todas las preguntas. La primera pregunta que me hicieron a mí es, bueno, vamos a ver, esto es algo muy importante, muy, muy importante. En Más Refugio decimos, es más, si quieren le tomo una buena foto a esto para que se acuerde y lo postee ahí en Facebook y en Instagram y en, ¿cómo se llama? En OnlyFans y toda esa cosa. No, ahí no creo, ¿verdad? Bueno, y sobre todo esto, no. Ok, les fue cayendo el chiste, pero ¿verdad? No saben si reírse o no reírse de eso, ¿verdad? Como están tímidos todavía. Vamos a romper un poco el hielo. No tenemos posiciones, tenemos conversaciones. Mucha gente a mí me pregunta, ¿qué posición tiene Más Refugio acerca de tal cosa? Las iglesias no tienen posiciones, las personas tienen posiciones, ¿o no? Las personas son las que piensan, la iglesia no. La iglesia es una comunidad compuesta de gente pensante, porque si una iglesia tuviera una posición y todos tienen la misma posición, ustedes no piensan. Piensa solo el pastor. Y esto se convierte en una imposición, no en una posición, en una imposición. No piense usted, yo pienso no se preocupe por pensar. Tranquilos, no use las neuronas. Yo ya las usé por ustedes y lo que yo diga es santa palabra. Entonces, yo digo, la iglesia no tiene una posición. Tenemos conversaciones acerca de un montón de temas. Porque de todas formas, y creo que usted y yo podemos estar de acuerdo en esto, uno puede creer algo hoy firmemente y defenderlo, y dentro de 10 años puede darse cuenta que estaba equivocado o equivocada, ¿cierto o no? Cuando uno abraza causas con toda el alma y las defiende a sangre y médula. Y 10 años después dice, yo no sé en qué estaba pensando. Pero vale la pena seguir abrazando causas.
La iglesia no va al cielo. Si las iglesias tuvieran posiciones, entonces quiere decir que las iglesias se salvan y van al cielo. Pero usted cuando vaya al cielo, que espero que todos nos encontremos allá, usted no va a encontrar iglesias. Usted no va a encontrar más refugio. Usted no va a encontrar la sección católica, la sección anabautista, la sección luterana, la sección metodista. Porque no importa en lo que creyeran esas iglesias, quienes van al cielo son los miembros, no las instituciones. Por eso las iglesias no pueden tener posiciones, tienen que tener conversaciones y crear fe a partir de conversaciones. La primera gran pregunta es esta: sea necio. Esta no es una pregunta, esto es un concepto. Es que quiero llegar a la pregunta, es eso, quiero llegar a la pregunta. Y se me olvida que tengo explicaciones previas. Otro concepto que necesitamos tener bien claro es este. Esto está en latín. Y lo pongo en latín porque además creo que uno como que estas cosas las lee más despacio y las memoriza más. Alguien me decía a mí que leer la Biblia en griego o en hebreo, como me gusta a mí estudiarla, seguro uno encuentra muchas cosas ahí muy, muy interesantes. Yo sí, lo más interesante es que lo leo despacio. Como no es mi lengua, la leo muy despacio y vieras que así es como yo encuentro las grandes cosas. No porque el hebreo tenga magia detrás y el griego tenga sentidos ocultos, sino porque me paré palabra por palabra a pensarla. Sensus plenius significa un sentido cada vez más pleno. Y es que, unido a lo que estaba diciendo antes, de que a veces vamos evolucionando en nuestros conceptos, en nuestras ideas, en nuestras respuestas, se sabe, y esto es un concepto teológico, que cada vez el sentido de la revelación es más pleno. Cada año, cada década, cada generación tiene un sentido de la revelación más pleno, hasta llegar a un punto que se llama el pleroma, la plenitud total, donde ya no tengamos dudas, sino que le veremos cara a cara. Es lo que dice Pablo. De momento vemos como por un espejo, borroso, pero entonces le veremos cara a cara y no tendremos dudas. Adán, el del Edén, no sabe tanto o sabe menos de Dios que Moisés. Moisés sabía más de Dios. Adán no tenía los 10 mandamientos, por ejemplo, pero Moisés sí. Y digamos que entre Moisés y Abraham, ¿quién sabía más de Dios? ¿Quién tenía el sentido de la revelación de Dios más pleno en ese momento entre Abraham y Moisés? ¿Alguien puede batear? Moisés tenía más sentido que que Abraham, porque Abraham es anterior. Y entre Pablo y Moisés, ¿quién tiene más sentido de la plenitud de la revelación de Dios? Pablo. Y entre Lutero y Pablo, Lutero. Y entre ustedes y yo y Lutero, nosotros. Cada vez vamos descubriendo porque la revelación de Dios es muy profunda. Y el que diga que ya la encontró toda, ya la sabe toda, ya la tiene toda, no ha entendido nada. No ha entendido absolutamente nada. Así que ahora sí, esta es la primera pregunta que me hicieron. ¿Y para qué sirve la iglesia? Y yo dije, voy a arrancar por esta. Porque esta pregunta define muchísimo de cómo vamos a responder el resto de preguntas complejas. Y no crean, esta pregunta parece sencilla, pero es una pregunta complicada. Es una pregunta compleja. Depende de cómo veamos o tengamos el concepto de iglesia, nosotros vamos a creer un montón de cosas o no las vamos a creer. Y vamos a poder articular respuestas dependiendo de cómo pensemos en la iglesia. Si la iglesia es una institución que tiene toda la verdad y los pastores, sacerdotes, papas, obispos, etcétera, nunca fallan, entonces nosotros podemos dar respuestas a las grandes preguntas pensando que la iglesia nunca falla. Y si la iglesia dijo que las mujeres no hablan, las mujeres no hablan. Porque mi concepto de iglesia es absolutamente rígido. Y si la iglesia dijo, yo cumplo.
Pero si entendemos la iglesia como una comunidad de personas imperfectas, hay un montón de otras respuestas distintas, ¿cierto o no? ¿Qué es la iglesia? Y así que parece una pregunta fácil de responder, pero en ella o de ella dependen casi todas las respuestas. Y por eso quiero detener un rato en esta. Nuestro concepto de iglesia define nuestras respuestas. ¿Recuerdan cuando los pastores, ya no, porque ahora ya todos son cool, pero todos los pastores iban de saco y corbata? Eso es un concepto de iglesia. Y a mí me invitaban a veces a predicar a algunas iglesias donde hasta los chiquitos iban de saco y corbata, ¿verdad? Y entonces el concepto de iglesia, cuando uno tiene que vestirse con saco y corbata desde los 7 años para ir a un lugar santísimo, donde los que predican son santísimos, los que cantan son santísimos, donde hay un lugar que le llaman el altar, que es santísimo y que aquí arriba no se puede subir nadie que no sea como de la élite, entonces nosotros tenemos ciertas respuestas. Tenemos ciertas respuestas diferentes. Así entendemos la iglesia como una comunidad de personas que se puede reunir en una casa, debajo de un palo, en la playa, en un teatro, en un bar, en un restaurante, en un café o por internet, ¿verdad? Por eso cuando llegó la pandemia, yo tuve reuniones de Zoom con muchos pastores que estábamos conversando qué hacer, qué hacer, qué hacer, y había gente que tenía un cortocircuito demasiado profundo, porque cómo era posible hacer las cosas por internet, que el diablo anda por ahí. El diablo es que es el que se mete por las redes. Y cómo la iglesia va a estar haciendo lo mismo que el mundo. Hay que seguir reuniéndose a huevo, perdón que lo diga así. Aunque nos contagiemos todos, y depende del concepto de iglesia que tengamos, así respondemos a las grandes preguntas. A las grandes preguntas. Primero yo quiero hablar de lo que Jesús no hizo con la iglesia. De lo que no hizo con la iglesia. No hizo una iglesia de derechas ni de izquierdas. ¿Por qué esta es tan importante? Porque cuando usted y yo nos hacemos preguntas, podemos responder desde una perspectiva de derechas o desde una perspectiva de izquierdas, ¿cierto? Estoy hablando de política. Y si creemos que la iglesia es de izquierdas, entonces nosotros vamos a ver el mundo desde una óptica, desde una perspectiva. Si creemos que la iglesia es de derechas, entonces votaremos por Trump y creeremos que esa es la forma correcta de hacer iglesia. ¿Han visto cómo a Jesús lo contratan para asuntos políticos? Vean esta. En casi todas las manifestaciones de este tipo aparece Jesús y yo me pregunto, y Jesús seguro está diciendo, "Vaya, a mí, ¿yo por qué voy a tener que pintar en esa vara? Eso es de ellos". Todo el asunto vea, esto era en Estados Unidos, todavía en 1950 y algo, y estaba manifestándose en contra de los matrimonios mixtos entre negros y blancos, porque era pecado. Era pecado casarse entre razas distintas. Y decían que es que Dios nos había creado blancos para casarnos con blancos, negros para casarse con negros, chinos con chinos, etcétera. Y la iglesia enseñaba eso, pero llevaron a Jesús, contrataron a Jesús para asuntos políticos. Vea esta otra. Jesús, Trump. Invitan a Jesús a carajadas que tienen que ver con derechas y con izquierdas y con política. Jesús nunca hizo eso. Por lo tanto, nuestras respuestas a preguntas que tienen que ver con pensamiento político, tienen que separarse de la política. Daniel Ortega, que es absolutamente, bueno, es lo contrario, no, ni lo contrario, yo no sé ni qué es, no sé cómo ni definirlo, mejor ni me meto ahí, pero mezcla la religión con la política, ¿cierto o no? Así que, progres versus conservadores, ¿han escuchado la palabra progre? A mí me llaman progre. Y a nosotros de repente nos dicen iglesia progre. Ahorita voy a hablar un poco más de eso.
versus conservadores. No, Jesús no era ni progre, ni aunque anduviera chancletudo, ni peludo, ni era de derechas, aunque comía con ricos. Jesús era Jesús y fundó una iglesia que no es ni de derechas ni de izquierdas, es bíblica. Y aunque los valores que encontremos dentro de las escrituras se nos parezcan demasiado a veces a alguna de esas cosas, pero no es ni de derechas ni de izquierdas. Esta es una frase que me gustaría y la pongo en inglés porque es como rima y la dijo un teólogo. Eh, Teología sin historia es fantasía. Si nosotros no entendemos la historia de la iglesia, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, nosotros entonces creemos que la iglesia es lo que tenemos hoy en día aquí en Latinoamérica y que siempre ha sido así. Y si no entendemos la historia, tendremos respuestas equivocadas a las grandes preguntas. Así que para definir para qué existe la iglesia, quiero enfocarme en las 4 no de Jesús. Los 4 no de Jesús. No instigó a negarse al pago de los impuestos del imperio. Porque esto es importante. Ya ahorita voy a ir como aterrizando más esto. Esto quiere decir que Jesús, a pesar de que sabía que el imperio era injusto, el imperio romano era injusto, dejó muy claro de que hay que respetar las leyes vigentes. Hay que respetar las leyes vigentes. Nunca, dijo Jesús, porque es que esto es una predicación que hay. Y muchas de las preguntas que me han hecho tienen que ver con esto, aunque ustedes no lo crean. Es que yo cuando ya me hice cristiano, yo ya pertenezco a otro reino. ¿Han escuchado eso? Entonces las leyes de este mundo no me tocan a mí, no son para mí, son para la gente del mundo. Yo ya pertenezco a la gente del reino. Por eso la teología del reino que se predica tanto para arriba y para abajo es tan peligrosa si no se enfoca bien, porque nos hace ciudadanos. ¿Y para qué pasaporte, va? Si yo ya tengo pasaporte del reino. Y entonces las reglas, las leyes, las políticas de este mundo no me conciernen a mí, me las puedo brincar, porque yo pertenezco a otro reino. Mi reino no es de este mundo, sí, pero Jesús dijo, Señor, no los quites de este mundo y protégelos del mal. Estamos en este mundo y las reglas de este mundo hay que cumplirlas. Hay límites, sí, por supuesto, cuando la tiranía y los tiranos abusan y son injustos en una sociedad, sí, entonces, pero tiene que ver con injusticia, no tiene que ver con que, no, ¿cómo le voy a dar yo dinero a al imperio y a esas cosas? ¿De acuerdo? Entonces, muchas preguntas que me han hecho tienen que ver con pertenecer o no pertenecer a este mundo, con que ya no somos parte de este mundo. Y entonces a mí no me toca eso. Que mis hijos no se revuelquen, no se revuelvan. Se pueden revolcar donde quieran, sí, en la tierra, en el zacate y todo eso, pero no se revuelvan con gente no creyente. ¿Han escuchado esas frases de que que no tengan amigos no creyentes, que no hagan negocios con no creyentes? Tiene que ver con esto. Entonces, cuando hacemos preguntas que tienen que ver con asuntos sociales, con movimientos sociales, con el feminismo, los feminismos, que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ y más, que tienen que ver con personas de izquierdas o derechas, y la iglesia dice, no se junten con esa gente. ¿Ven que sí tiene que ver con las preguntas que ustedes han hecho? El concepto de iglesia. Este es el primer no que Dios hizo. No instigó a negarse a pertenecer a este mundo, a vivir en este mundo como la gente normal y corriente. ¿Saben por qué a Jesús lograron arrestarlo? En aquella ocasión cuando estaban reunidos y él estaba orando en el Getsemaní, y llegaron los soldados romanos a arrestarlo y no tuvieron ni siquiera que preguntar quién era. O más bien, tuvieron que pedirle a Judas que les dijera quién era con un beso. ¿Por qué necesitaban que lo señalara?
porque Jesús se parecía a todos los demás. Era igual, vestía igual, hablaba igual, caminaba igual. Era un mae normal. No era de otro mundo. No era de otro mundo. Pertenecía a un mundo y lo vivió tal cual. Y nosotros tenemos que entender eso como una respuesta para muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos. Había un movimiento que, bueno, este es importante. Bien dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios, haciendo no solamente subrayando lo que acabo de decir, es decir, si usted vive aquí, usted vive con las reglas y leyes de aquí. Y dos, separando religión de política, separando abruptamente lo que es del César y lo que es de Dios. Las dos cosas están aparte acá. Hay muchas historias de pastores, de líderes religiosos que les han dicho a sus iglesias, no, compremos un terreno, digamos en Guyana, ahí hay uno que se llamaba Johnston, no sé si se acuerdan de ese caso hace algunos años, compra una finca grande y nos vamos a vivir ahí porque ahí va a ser casi la antesala del cielo y vamos a tener nuestras propias reglas, ahí no pagamos impuestos, ahí vamos a vivir como nosotros queremos vivir, sacando a la gente de la sociedad. No se hace evangelio, ni se hace iglesia. No instigó a una guerra de liberación nacional. Jesús nunca predicó para que derribaran el imperio romano, que estaba oprimiendo a los judíos y a mucha otra gente. Nada de revueltas, ni de hablar de enemigos. Jesús no habló de enemigos. Nunca la palabra enemigo estuvo en sus labios. Y no hay ningún versículo que ponga en los labios de Jesús la palabra enemigo. Pero yo escucho demasiado pastores, cristianos que dicen, es que los enemigos de la iglesia, a Jesús lo iban a matar y no hablo de enemigos. Y a nosotros porque no nos guste lo que haga Disney, o lo que haga un político, lo que haga un movimiento social, ya muy rápidamente estamos diciendo que la iglesia está amenazada, que nos están persiguiendo, que son los enemigos, que hay que luchar contra ellos, que hay una guerra contra ellos. Y aparecen políticos que quieren ser presidentes entonces de nuestro país porque estamos en guerra. Pero Jesús nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Más bien se reunió con las personas que eran consideradas las enemigas de los judíos y comió con ellos. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? ¿Por qué come con semejante escoria? Porque Jesús no veía enemigos por ninguna parte, veía posibilidades, veía creación de Dios. Entonces, toda predicación que nos enseña a ver enemigos no es una predicación cristocéntrica. Y toda respuesta a nuestras preguntas que se encauce hacia ver quién es nuestro enemigo, a quién hay que derribar, a quién hay que, ¿verdad? Esa no sería una respuesta correcta a ninguna pregunta. A ninguna pregunta. No sé, era más fácil realmente hablar de enemigos, porque es muy fácil polarizar, ¿verdad? Cuando uno polariza, entonces uno tiene poder. Lo vemos mucho en los populistas, desde pastores, líderes de iglesias, hasta políticos. Si usted es un populista y logra polarizar la sociedad, entonces usted tiene mucho poder. Lo más difícil era no hablar de enemigos, sino de unir a las personas. Este concepto nos ayudará a responder las preguntas que tienen que ver con las demás personas. ¿Cómo vemos a los que no creen? ¿Cómo vemos
a quienes piensan diferentes? ¿Cómo vemos a los musulmanes? Porque durante muchas décadas nos han enseñado en predicaciones y todo que los musulmanes son los enemigos del cristianismo, ¿cierto o no? Que los musulmanes son una religión satánica. ¿Han escuchado eso? Y que la mayoría son por lo menos como mínimo, pichones de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llaman los que revientan bombas y eso? De terroristas. Mínimo, mínimo. Pero es que depende del concepto de iglesia que tengamos y depende de este concepto que estamos hablando en este momento, de verlos como enemigos. Si no están con nosotros, están contra nosotros. Si no o somos o no somos. ¿Han escuchado eso? O estamos o no estamos. Eso va a determinar mucho cómo vamos a vivir en el mundo. Y si todo el mundo me preguntaron, esta es una de las preguntas que vamos a desarrollar, no hoy, pero en los próximos domingos, si todo el mundo llegara a aceptar la bisexualidad como normal, ¿cómo sería la sociedad? Bueno, depende de cómo hayamos pensado que del concepto de iglesia, entonces vamos a responder eso. Por ejemplo, si la iglesia es el reducto donde van solo los que son perfectos según mi concepto, entonces todos los demás van a ser enemigos y hay que luchar contra ello, ¿cierto o no? Pero si la iglesia es la reunión de personas invitadas a encontrarse con Jesús independientemente de quién sea, cómo ame, entonces no son nuestros enemigos, son nuestros invitados de honor. Son nuestros hermanos. Es nuestra gente. No son ellos contra nosotros, no somos nosotros contra ellos. Es gente que tenemos que abrazar para buscar juntos a Jesús. Y usted puede decir, sí, pero es que yo no estoy de acuerdo. Acuérdense, no importa que usted no esté de acuerdo, porque la iglesia es una comunidad de gente que tiene posiciones propias. Usted puede no estar de acuerdo, pero la iglesia no tiene una posición. La iglesia solo sirve y solo existe para invitar a las personas a encontrarse con Jesús. ¿O no? Sí, pero es que una vez que llegan tienen que cambiar. Ve a ver si usted puede cambiar aunque sea su esposo o su esposa. Encuéntreme un versículo que diga que nosotros, que la gran comisión tiene que ver con cambiar a las personas. Un solo versículo. Y cambiad a los que son diferentes. No hay una sola parte de la Biblia que nos diga que nosotros somos responsables de cambiar a nadie. No podemos ni cambiarnos a nosotros mismos, aunque queramos. ¿O sí? Usted todos los días y todas las semanas dice, otra vez lo mismo yo. Ya roco yo y con las mismas mañas que he intentado cambiar durante años y otra vez estoy metido en este berenjenal porque no he logrado cambiar yo. Ah, pero queremos que los demás cambien. Queremos que los demás sean perfectos y que cambien y que el pastor logre cambiar a todo el mundo. No, hombre, no me metan a mí en esa bronca. Aquí el que cambia a las personas es Dios. Él es el único que tiene el poder y si Él no lo ha hecho, yo no tengo por qué discutírselo. Yo no tengo por qué reclamárselo. Mi trabajo y nuestro trabajo como iglesia es abrazar a todas las personas sin distinción alguna. Jesús no instigó a una guerra entre santos y pecadores. Es un poco más de lo mismo. No es que nosotros, ahora que ya somos cristianos, ahora sí es cierto que ahora nosotros caminamos así, todos nosotros, los cristianos. Porque los no cristianos, un día de estos vi un hilo de discusión que decía que es un hilo de discusión de una persona que venía a la iglesia, que se fue a estudiar teología a una universidad estadounidense que es muy conservadora. Y tuvo un profesor que ahora está metido en una de esas cosas que lo están cancelando, que era machista, que era racista, que era, ¿verdad?, sexista, que era, bueno, una desgracia, profesor. Y entonces, eh, él decía que los no creyentes no tenían capacidad de ser buenas personas.
Porque solo los creyentes somos superiores moralmente, éticamente, espiritualmente, hasta somos más guapos. ¿Verdad? Así nos enseñan esa carajada. Pero Jesús no hizo eso. Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dice Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Qué diferente, ¿sí o no? Pero es que no son cristianos. Déjalos. Se llaman mormones. Déjalos. Es que son testigos déjalos. Están haciendo cosas buenas. ¿Sí? Pero es que están usando su nombre. Y es que los únicos cristianos verdaderos y buenos y pulcros y santísimos somos nosotros. ¿Y usted quién le dijo eso? Sí, mi pastor. Está jodido. Está jodido. Ninguna institución cristiana es perfecta y ninguna tiene la verdadera revelación y ninguna tiene toda la razón y ninguna tiene todas las respuestas y todas tenemos un montón de errores. Todas. No instó a renunciar al consumo. Hojas, aquí doy duro en algunas partes. Es decir, tampoco instó a amar al dinero, pero tampoco llamó a ser pobres. Porque esto es otra forma de polarizar en la iglesia, ¿verdad? Y los pastores que tienen mucha plata y todo el mundo los critica y no sé qué, entonces hay que ser pobre. Sí, la mayoría de los pastores somos pobres, eso sí, pero hay pastores que tienen mucha plata y está mal. Yo digo, depende de cómo ha hecho esa plata, pero lo aplicaría lo mismo si no fuera pastor. El mismo criterio, es que a veces somos dividimos las cosas tanto, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme meterme en un berenjenal. Las frases racistas de el entrenador, ¿cómo se llama? Justin, digamos que sean supuestas frases, presuntas frases racistas. Pero yo escuché un montón de gente que decía, pero es que así es el fútbol. Así, ponga un pastor a decir esas frases racistas, a ver cómo le va. Entonces, tenemos doble aplicación de la moral, ¿cierto? Ok, vean lo que hace Jesús. Más tarde Leví dio un banquete en su casa. Leví era multimillonario y ese banquete iba a estar lleno de gente de la farándula y lleno de la gente más poderosa y más platuda, con Jesús como invitado de honor. Y ahí iba Jesús, papá. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Era una cena de la farándula. Y usted dice, pero ¿y de ahí ese Jesús? Tenía que a veces, había tanta hambre, tanta hambre, tanta hambre en Palestina de aquel entonces que Jesús tenía que multiplicar panes y peces para que comieran antes de predicarles, porque tenían hambre. Y un día lo ven entrar en la casa de Leví a comer, así hasta saciarse. Lo hubieran criticado. Vean lo que dicen de nosotros, por cierto. No sé si se lee de ahí. Esto fue un tuit que me llegó a mí. Yo no uso esas carajadas, pero dice lo siguiente. Entonces hay un culto pandereta de pipis en Plaza Tempo. Y está reclutando influencers y tatuadores, ojo, man. Ya le llovió hasta usted. Gente como hacen esos pastores, ¿cómo se pronuncia eso? Gracias. En Estados Unidos. O sea, ahora resulta que somos una iglesia de pipis y que yo soy un pastor de pipis. Porque lo critican a uno por todo. Si uno está en un lugar como este, que parece ser que tiene unos restaurantes ricos y que tiene no sé qué, y que está en Escazú, y no sé qué, y no sé cuánto, entonces ya uno, ya no. Pero, ¿qué concepto de iglesia tienen? Entonces tenemos que estar en un rancho que se está cayendo, piso de tierra, para poder ser verdaderos cristianos. En lugar de aniquilación de los enemigos, amor a los enemigos. Esta es la más difícil de todas.
Amor a los enemigos. Ama a tu enemigo. Momento. Te amo. No sé cómo se llama, se me olvidó. En ese momento está siendo enemigo nuestro, pero lo amamos. Siguiente. ¿Han oído hablar, han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Ahí Jesús está haciendo mención de una ley de Hammurabi. ¿Recuerdan en la serie pasada que hablamos de Hammurabi? Y dice, pero yo os digo, o yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Muy diferente, ¿verdad? A muchas predicaciones que no nos ponen, no ponen a la gente a orar y a amar a los que piensan distinto de ellos, sino a cancelarlos, eliminarlos, criticarlos, eliminarlos, etcétera. En lugar de venganza, perdón incondicional. Esta también está difícil, ¿cierto o no? Uno no sabe lo que es el perdón hasta que tiene que perdonar a alguien que le ha hecho mucho daño. Uno no sabe lo duro que es perdonar hasta que tiene que enfrentarse a la necesidad de perdonar a alguien que le ha hecho mucho, mucho, mucho daño. Pero esa era la predicación de Jesús. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y por eso todos estos conceptos, sí, de verdad que nos llevan a respondernos a las preguntas que nos hemos hecho desde otra perspectiva. Cualquier pregunta que nos hagamos que tenga que ver con las demás personas pasa por el concepto de esta iglesia que Jesús está fundando en el primer siglo. En lugar de hablar de enemigos, exaltar a los pacíficos. Exaltar a los pacíficos. Es decir, ¿para qué agarrarse con los ateos? Busquemos quién hace cosas buenas en el mundo y le aplaudimos, ¿o no? ¿Acaso los ateos van a dejar de ser ateos porque los criticamos? De hecho, tengo muchos amigos ateos y no tengo ningún problema con que lo sean. En contra de los homosexuales, en contra de unos y otros. Creo que esa no es la iglesia que Jesús fundó, lo creo firmemente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Ojo, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era tan equivocado? Ojo lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, o no eran ni siquiera ateos, eran creyentes que no eran judíos, quienes no estaban circuncidados. ¿Cómo sabía? Bueno, sí, porque eran gentiles. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Había un pleito en la iglesia terrible por con quién comía usted, con quién se sentaba a hablar usted. Y entonces entre Pedro y Pablo y Santiago, los apóstoles se agarraban entre ellos. No, hombre, Pedro, vea lo que hacía Pedro. Pedro comía con los gentiles. Y después dejó de comer con los gentiles porque ya le daba miedo, porque lo criticaron. Lo criticaron. Entonces, vemos ejemplos en la iglesia, en la Biblia, de la iglesia primitiva teniendo las mismas broncas que tenemos nosotros hoy en día, porque así somos los seres humanos, ¿cierto o no? ¿Con quién se fue a reunir esa gente? ¿Con quién anda? Con tatuadores, nos dijeron, ¿no es? Con homosexuales, con gente progre, con esto, con lo otro, y se reúnen ahí en Tempo. Secta, nos dijeron más abajo. ¿Verdad? Vos lo viste por ahí. Es una secta. En vez de hablar de enemigos, hablar de pacificadores y de gente que trabaja por el bien de la gente. Esta es una pregunta que me hicieron. Déjeme ver qué hora es. Bien, tenemos 20 minutos, me voy a concentrar ahora sí en dos preguntas concretas. Todo esto que acabo de decir es la base con la que vamos a responder preguntas específicas. Dice alguien y me manda esta pregunta, en un universo tan inmenso y nosotros tan minúsculos e insignificantes en el universo, ¿qué nos hace pensar que el Dios de todo ese universo tuvo que enviar a su Hijo aquí a nuestro planeta insignificante? Somos los más malos de todo el universo.
Es decir, lo que está preguntando es porque solo se sabe que Jesús tuvo que venir a morir aquí en la tierra y no en los otros planetas. Entonces, aquí hay una premisa. La primera pregunta que está implícita acá es, ¿hay vida en otros planetas? ¿Hay vida en otros planetas? Porque si la respuesta inmediata es no, no hay vida en otros planetas, entonces esta pregunta no tiene sentido. Y obviamente tenía que morir aquí en la Tierra, que es donde solo existimos gente viva. Pero esto está presuponiendo que hay habitantes en otros planetas, que hay vida en otros planetas. Yo quiero hacer una encuesta aquí. ¿Cuántos creen de ustedes que hay vida fuera de la Tierra, en el universo? Levántelo bien alto para ver bien. Todos, solo 4 o 5, no. Muy bien. Yo no tengo ningún problema en que haya vida. De hecho, me parecería muy extraño que en una vastedad tan inmensa, tan inconmensurable, no exista otra forma de vida. ¿Cierto o no? Lo que haya sucedido en la Tierra puede ser particular solo para nosotros, diferente, y no tiene que suceder igual en todas partes. Pero también, ¿por qué creeríamos que solo existió el Jesús de la Tierra? El Jesús de la Tierra nos salvó a nosotros, ¿o no? El Jesús de la Tierra que vino acá, ese que tenemos escrito en la Biblia y en la historia y que conocemos nosotros, vino para morir por usted y por mí. Pero una pregunta, ¿Jesús solo vivió 33 años? ¿O Jesús es eterno? ¿Qué es? Eterno. Hay una preexistencia de Jesús. ¿Y Jesús pudo en su eternidad estar en otros lugares? Por supuesto que sí. Entonces yo no veo ningún conflicto en que en esos 33 años haya dedicado tiempo para estar en esta tierra. Ahora, esto parece J.J. Benítez lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero dígame, ¿qué le impediría a Jesús, a Dios en Jesús, o a Jesús como Dios? Porque se supone que nosotros cuando hacemos preguntas de estas nos hacemos zancadillas como creyentes fácilmente, porque claro, hay que desglosarlas. Una de las cosas que nosotros decimos es que Dios es omnipresente. ¿Omnipresente qué quiere decir? Dije que está en todas partes. Entonces, Dios está en el sol. Claro, pocas veces lo han pensado, ¿verdad? Pero también está en el sol. Ahí está Dios. Dios está en Marte. Pues sí. Y Dios está donde haya otra creación y donde hayan otros seres vivos. Sí. ¿Cómo se manifiesta Dios en esos otros lugares? No tengo ni idea, pero Dios está ahí. ¿O no? Entonces para mí ya no hay conflicto. Si la manifestación de Dios en la tierra se llama Jesús, esa es la manifestación de Dios en la tierra. Y me interesa conocerla porque yo soy terrícola. ¿Cómo se llama esa manifestación en un exoplaneta? No lo tengo claro. Hasta que lleguen aquí esa gente o nosotros lleguemos allá y nos pasen la información. Pero sí tengo una cosa clara. Si Dios es el creador de todo el universo y lo afirmamos con tanta certeza, y dos, afirmamos que Dios es omnipresente, entonces hay manifestación de Dios en todos lugares también. Eso soluciona este problema, esta pregunta. Vean este círculo. Déjenme intentar hacer algo acá. Yo creo que yo les he mostrado este círculo alguna vez. Bien, imagínense que esto que está dentro del círculo es lo temporal, lo creado. Esto es pura teología. Y lo que está en blanco es lo atemporal, la eternidad. Y yo voy a hacer aquí una línea. Déjenme ver si lo logro. Esa línea recta, no, casi recta. No, nada recta. Esta secante, esto es una secante, ¿cierto? ¿Verdad? Esta secante es lo que llamamos revelación. Todo lo que esté, ya voy a dibujar en la pantalla, todo lo que esté aquí para afuera y aquí para afuera es eternidad, es Dios. Dios habita todo eso, porque Dios es infinito. Ahí, donde no conocemos nada,
todo ese universo, toda la eternidad, todo el tiempo previo a la creación, todo el tiempo posterior a todos los tiempos, ahí está Dios. Pero aquí, en esta parte, es lo que se ha revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque su cerebro y el mío, por más genios que seamos, no tenemos capacidad de entender toda la eternidad de Dios. No tenemos esa capacidad. Entonces Dios, en su infinita misericordia, nos dijo, voy a darles una revelación para gente limitadita. Es decir, para gente que tiene un tiempo de vida máximo de 100 y pico de años, para decir, ¿verdad?, nuestros límites humanos. Y entonces esta revelación de Dios acá se compone con un nombre sobre todo. ¿Cuál es el nombre que nos dieron a nosotros? Jesús. Y lo que entendamos de este Jesús es lo que va a hacernos creer o no creer que existe una eternidad, ahí afuera, porque no la entendemos. Para los musulmanes esta misma revelación pequeña, corta, específica, está todavía más supeditada a algo que es un libro, el Corán. Para los judíos esa revelación está en la Torá. Para nosotros está en una persona. ¿Y por qué digo una persona y no en la Biblia? Ya casi voy a hablar de eso. Está en una persona, no en un libro. Nosotros somos un poco diferentes al resto de las religiones monoteístas abrahámicas, porque para nosotros la revelación no es un libro, la revelación es una persona, el nombre sobre todo nombre. Y para las otras dos es un libro, y ya casi vamos a ahondar en eso. Siguiente pregunta, ¿qué tal si en lugar de haber nacido en un país, región o región católica cristiana, hubiésemos nacido en China? Seríamos budistas. En Mahoma, o bueno, creeríamos en Mahoma, si hubiéramos nacido en un país, digamos, del Islam, y de ahí nadie nos saca. ¿Por qué creemos que tenemos que ir a evangelizar a todos? Es una pregunta muy buena, porque yo siempre hago ese ejercicio con las personas. Sí, ¿qué tal si usted hubiera nacido en Afganistán? ¿En qué creería? Porque la religión también es cultural. Es cultural. Uno cree conforme le enseñaron y conforme dónde nació, ¿cierto o no? Y porque sería muy raro que usted nazca en un país como Costa Rica y a los 4 años diga, no, papi, yo soy musulmán. Es muy raro, ¿verdad? Usted va a ser cristiano 99% seguro. 99% seguro, porque esa es la religión mayoritaria, culturalmente aceptada durante muchos siglos, 5 siglos en este país. Y por lo tanto, usted y yo vamos a defender eso como la verdad absoluta, absoluta, absoluta. 500 años, vean, hay cosas tan tontas que pasan en este tipo de cosas que son culturales, como por ejemplo cuando yo le digo a la gente, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿Un qué? Ya se los he dicho a ustedes, ¿verdad? La tradición de 500 años nos dice en Latinoamérica que Jesús resucitó domingo. Por eso está el domingo de resurrección. Y por eso nos reunimos los domingos. Pero yo les digo, pues, saquen cuentas. Saquen cuentas. ¿Cuándo murió Jesús? Un viernes. ¿Y cuánto tiempo dice la Biblia que estuvo muerto? 3 días. Vamos a contar. Murió viernes a las 6 de la tarde, 6 y pico, porque se supone que murió en la hora sexta era, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Si es a la sexta, era a las 3 de la tarde. Viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde va un día. De sábado a 3 de la tarde a domingo a las 3 de la tarde van 2 días. De domingo a las 3 de la tarde a lunes a las 3 de la tarde resucita. Resucitó lunes. ¿Cómo? Pero jamás. Es que el domingo es el día sagrado, santo. Lo dice la Biblia. Y yo, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde? Entonces sí, casi todo lo que creemos es cultural, no está en la Biblia.
Es cultural. Ustedes se acuerdan cuando éramos mucho más jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes y era Semana Santa, decían que los viernes no se comía. Y todavía mucha gente lo respeta. Yo no, yo ya los viernes como chicharrón y todo, o sea, ahí le voy a todas, no solo carne, sino chancho y todo, o sea, ¿verdad? Y nos decían que los viernes no había que bañarse, ¿cómo era? Que se convertían en no sé qué, en pescado. Pero ojo, que usted por más, vamos a ver, tonto que le suene eso, hay gente que lo creía en serio. Ese sería el Viernes Santo. Hay gente que lo creía en serio, en serio, en serio. Miles, millones de personas. Y así, un montón de cosas que tienen que ver con la cultura y no con lo que dice la Biblia. Vean, aquí hay algo que yo quiero hacer. ¿Perdón? Sí, ya voy a hablar de eso. Ya casi voy a hablar de eso. Entonces, eh, vamos a tener esta pantalla en blanco y voy a explicar algo por lo que digo que nuestra base no es la Biblia, sino un nombre que es Jesús. ¿Ok? Esta religión nuestra arranca con un hecho, perdón, es que tengo que hacer esto, a ver, arranca con un hecho histórico que es una crucifixión, ¿cierto? El cristianismo no arranca cuando nace Jesús en Navidad. Por eso celebramos la resurrección como el hecho histórico del nacimiento de la iglesia. Lo que sucede después de la resurrección o de la crucifixión y resurrección es el crecimiento, el nacimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Y los primeros 300 años no tuvieron Biblia. Ajá, entonces, ¿cuál es la base del cristianismo para la gente de esos primeros 300 años? ¿Cuál era la base? Un hecho histórico y un nombre, Jesús. 300 años que fueron perseguidos y llevados al circo romano, a los leones, crucificados otros de ellos en las calles romanas, y no tenían la palabra de Dios escrita en ninguna parte, pero seguían creyendo, porque su base no era un libro, su base era un hecho histórico en el cual estaba anquilosada su fe. Jesús resucitó, sí, resucitó. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después de eso, llegando casi a 420 años después de la muerte de Jesús, llega un emperador y dice, hagamos un concilio de la iglesia. Recuerden que la iglesia, el imperio romano se convierte al cristianismo cerca del año 300 y pico, pero 100 y pico años después, 100 y pico años después, hacen un concilio, dicen, recojamos todos los escritos que hay por ahí sueltos y hagamos un solo compendio que se llame el canon bíblico. Y uno dice, ok, a partir del 420, entonces ya tienen Biblia. No, por muchas razones. Porque de ahí a que se hiciera el compendio duró mucho tiempo. Dos, ya tenemos el compendio, ahora sí, no hay fotocopiadoras ni imprentas. Así que, existe, pero nadie lo tiene. Tres, nadie sabía leer. Era una cantidad minúscula de personas las que sabían leer. Entonces, no, su fe no se podía basar en un libro, en una escritura. Se basaba en un hecho histórico, la cruz del Calvario. Llega la Edad Media y todavía la gente no sabe leer. Y por eso los sacerdotes y los monasterios son los que tienen esas grandes bibliotecas y custodian las escrituras y el pensamiento. Y la gente, el pueblo, no sabe leer y les daban misa en latín. No entendían ni latín ni sabían leer. ¿Por qué creen que las grandes catedrales cuentan la historia de la cruz? Siempre. Porque era como ir a los dibujos animados. La gente llegaba ahí y entendía el mensaje con solo ver lo que estaba sucediendo en las paredes. Por eso era tan importante las imágenes. Las imágenes eran súper importantes. Aquello contra lo que luchó Lutero y aquello contra lo que luchó Calvino, que Calvino mandó a destruir un montón de arte de Europa porque tenían imágenes. Pero es que la gente no sabía leer y por lo tanto cuando llegaba a la iglesia y veía los apóstoles y la historia de la crucifixión entendían lo que había sucedido y creían.
Era como ver el cine. Era muy importante porque no sabían leer. Año 1900 en Costa Rica. ¿Saben cuánto era el porcentaje de gente que sí sabía leer en Costa Rica en el año 1900? No llegaba ni al 10% de la población. Habían Biblias que traían de Inglaterra, cierto, pero lo leía casi nadie. Entonces, ¿en qué se basaba la fe de la gente? ¿En un libro o en un hecho histórico? No, la base del cristianismo no es un libro. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. La base del cristianismo es una verdad. Es un hecho histórico. Es el hecho ocurrido en la cruz del Calvario. Ahí está anquilosada nuestra fe. De todas formas, aunque llegaran Biblias después del año 1900 a Costa Rica, las tenían casi todos los que tenían mucha plata para comprarlas. ¿Dónde tenían las Biblias? ¿Ustedes han visto dónde tenían las Biblias sus papás y sus abuelos? ¿A dónde? En la entrada de la casa, de un adorno así abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 90. Nadie las leía. No se puede ni tocar de todas formas. Y ya cuando se convertían, digamos, usemos la palabra pandereta evangélica, se convertían a la iglesia evangélica, entonces tenían la Biblia abierta en el Salmo 23 y cuando salían, porque la Biblia se ponía en el Salmo 23 abierta para que protegiera la casa, ¿es cierto o no? Como les digo, son cosas culturales, ni siquiera es algo bíblico. Se dejaba ahí. Entonces también no solamente dejaban la Biblia abierta en el Salmo 23, sino que ponían a Marcus Witt suavecito ¿verdad? A repetirse para que ministrara la casa mientras tanto. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? De tal manera que si yo entrara un ladrón y escuchara a Marcos Witt diciendo, por ejemplo, no sé, dígame una canción de Marcos Witt, yo quiero ser un radical, por ejemplo, no sé, una de esas, y veía el Salmo 23, el ladrón salía soplado. Yo crecí creyendo que eso era cierto, entonces yo cuando me compré mi primer carro andaba una Biblia ahí y la dejaba puesta, yo para que no se roben el carro, porque seguro ven la Biblia y dicen, uy, no, uy, qué miedo, me va a pasar algo si me robo este carro con la Biblia ahí adentro. Qué religiosos que somos, ¿verdad? Sumamente religiosos. Entonces no, la Biblia no es la base del cristianismo. La resurrección es la base del cristianismo. El mensaje nos ha llegado a través de escritos, pero no adoramos la Biblia. La Biblia no es santa. Santa Biblia no existe. Los musulmanes creen que el Corán es santo, es sagrado. Cuando uno entra a unas tiendas de gente musulmana, en Barcelona, por ejemplo, me ha tocado, y tienen el Corán ahí, que también lo tienen ahí abierto, y uno lo va a tocar, le dicen, ¡ay, no lo toque! Ya hizo las 7 abluciones. Y yo, ¿las qué? Las abluciones. Antes de tocar el Corán, uno tiene que hacer un ritual, lavarse las manos con las que lo va a tocar, orar, hacer no sé qué cosas, que ahora sí ya puede tocarlo. Yo, no he hecho eso, entonces no puede tocar nada. La Biblia no adoramos la Biblia. Adoramos al Jesús de la Biblia. ¿De acuerdo? Respondiendo y ya voy a terminar, son las 2:11, me estoy pasando. Respondiendo a la pregunta que hace Javi con respecto a la pregunta anterior y la gran comisión. Hemos confundido la gran comisión con el gran mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el gran mandamiento de Jesús? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Ese sí es el gran mandamiento. Jesús dijo, este mandamiento les doy, este mandamiento les dejo. Este es el más grande de todos. Y si cumplen están cumpliendo los profetas, los escritos y toda la ley. Pero dígame si la Biblia realmente dice gran comisión. Es un título que pusieron los editores posteriores en el año 1700 y pico. ¿Y a qué se refiere la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, primero en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me brinqué alguna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante en los labios de Jesús?
¿El gran mandamiento o la gran comisión? Si usted no cumple primero la segunda no la está cumpliendo aunque vaya a predicar todos los días. Si usted no está amando a su prójimo tal cual es, lo que está haciendo con la gran comisión no es evangelizar, es adoctrinar. Es intentar cambiarlos. Y eso no tiene nada que ver. Sobre todo porque literalmente lo que dice la gran comisión es lo siguiente: vayan y hagan, ¿qué? ¿Discípulos de quién? De Jesús. De Jesús. No de un pastor. No de una iglesia. Pero lo que tenemos es un montón de lo otro. Tenemos gente que lo que hace es ir a África, por ejemplo, pensemos en un lugar extremadamente, digamos, dispara al nuestro, diferente al nuestro, y los grandes misioneros y las grandes compañías misioneras envían misioneros a África para que esa gente crea como creemos nosotros, ¿cierto o no? Para que vista como nosotros. Uno se da cuenta, los poblados, tanto aquí en Talamanca como en África o cualquier otro lugar, donde llegaron los misioneros y ya hicieron su trabajo de evangelismo, porque vea cómo visten los pobladores, ya no visten como vestían antes. Ahora visten como evangélicos gringuitos. ¿Sí o no? Entonces, eso no es hacer discípulos de Jesús, eso es hacer adoctrinados de la forma en que yo creo que hay que creer en Jesús. No ese es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es a amar al prójimo de tal manera que cuando nos toque hablar de nuestra fe, el amor sea lo que prime. Hay una historia con la que quiero terminar. Tenía mucho más para hoy porque tenía 3 preguntas más, pero es que cuando hablo y me enrollo demasiado. Pero bueno, vamos a tener otros domingos para seguir conversando de muchas de estas cosas. Vean, este hombre que fue el que creó esta frase que me gusta mucho, que se llama, que dice, somos naturalmente sobrenaturales. John Wimber cuenta una historia muy, muy interesante. Y dice que él vivía en un barrio donde uno de los vecinos era bien invivible. No levanten la mano si tienen uno parecido. Y entonces, todos los domingos en la mañana, John Wimber se lo encontraba a este vecino, y este vecino le hacía caras o lo que sea. Entonces John Wimber empezó a hacer algo todos los domingos. Se levantaba mucho más temprano antes de ir a la iglesia, le lavaba el carro al vecino y le dejaba una Coca-Cola. Bien gringo, una Coca-Cola. Y cuando el vecino ya se levantaba, el carro estaba limpio por fuera y con una coquita. Y así pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que el vecino se obstinó, o no sé si se obstinó, se preguntó demasiado y lo esperó más temprano y le dice: mae, ¿por qué usted hace eso? Y entonces John Wimber le responde: bueno, yo hago eso porque Dios me mandó a amarlo a usted y yo lo amo. Pero ojo, bueno, la historia continúa. Este muchacho se convierte en un amigo de él, y luego en un miembro de la iglesia, y luego en un pastor de la iglesia. ¿Cómo empezó a evangelizar John Wimber a esta persona? Amando, primero, amando. Y entonces dice una frase: amen a las personas hasta que pregunten por qué. Y cuando preguntan por qué, usted tiene toda la autoridad moral para decirles: es que Dios me ha mandado a hacer esto. Pero primero es no sé, primero estuvo el amor. Primero estuvo el amor. ¿Qué pasa si yo salgo ahora, cuando termine por fin de hablar hoy, y me topo a un desconocido y le digo: Dios te ama? Y si me echa la policía, por lo menos, ¿verdad? Y eso sí, si es una muchacha o si es hasta la cárcel puedo llegar yo, ¿verdad? Porque no tengo autoridad para decirle a nadie nada, si no he sembrado sus corazones desde el amor. Eso es evangelizar. Y esa es la gran comisión. Sembremos desde el amor, desde el respeto. Y después, cuando alguien pregunte por qué, entonces tenemos la autoridad moral de decirle: de verdad es que Dios ha puesto un amor en mi corazón que yo no entiendo, pero yo a usted lo amo. Yo lo respeto. Ustedes no se imaginan la diferencia que puede hacer eso. Bien,
Yo tengo mucho más, pero esta es muy difícil de responder en 3 minutos que me quedan, así que pongámonos de pie y continuamos de hoy en 8 con muchas otras preguntas y con algunas respuestas. Yo quiero tomar de hoy en 8 también tiempo para más conversación, pero hoy tomé casi 25 minutos solo para sentar bases de cómo va a funcionar el resto de la serie. ¿De acuerdo, Señor? Gracias por esta mañana.